Vamos a continuar con nuestra serie en Génesis y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 42 de Génesis, pero vamos a usar un pasaje del Nuevo Testamento para ponernos en contexto de lo que está sucediendo en Génesis 42. Así que si tienen sus Biblias ahí, les pido que me acompañen a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Esteban, un diácono de la iglesia naciente, está exponiendo de la historia del pueblo de Israel para los judíos ahí presentes. Y él resume la historia desde el capítulo 12 de Génesis hasta donde estamos en este momento. Entonces, para no usar mis palabras para resumirlo, vamos a leer Hechos capítulo 7, que nos va a dar el contexto de lo que vamos a estudiar hoy en Génesis 42. Así que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 7, versículo 2 en adelante. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador de Egipto sobre toda su casa. Este es el trasfondo de lo que ocurrirá en Génesis capítulo 42. Del relato de Esteban, destaco la referencia a las palabras de Dios mismo a Abraham en Génesis capítulo 15. Recordemos que en Génesis capítulo 15 es cuando Dios hace este pacto con Abraham. Y en medio del pacto, cuando está haciendo el pacto, Dios le dice lo que Esteban acaba de repetir, ¿verdad? Los patriarcas, su descendencia, van a ser esclavos en una tierra por 400 años. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, tenían esta información. Ahora, lo que no sabían era en qué tierra iban a ser esclavos y cuál era la manera en que iban a llegar allá. ¿Sí? Eso no sabían. Entonces, el capítulo 42 de Génesis es el momento en que esa palabra de Dios a Abraham comienza a hacerse realidad. La tierra donde van a ser esclavos es Egipto, y ahí van a vivir 400 años. Y la forma en la que el pueblo de Israel llega a este lugar es una forma extraña para nosotros y por supuesto para ellos también. Entonces, lo que el narrador quiere mostrarnos es que los propósitos de Dios para los israelitas, para los patriarcas de Israel, se encaminan hacia su cumplimiento, redimir a la familia de la fe. En otras palabras, Dios va a llevar a cabo su plan. Sin duda, Dios va a llevar a cabo su plan. Este capítulo tiene escenas tanto en Canaán como en Egipto, así que lo vamos a dividir en 4 partes para que sea más fácil seguirle la pista a lo que está ocurriendo en esta narración. Primero en Canaán, luego en Egipto, luego de camino a Canaán y termina la historia de este capítulo en Canaán. Comencemos entonces leyendo el relato. Dice la palabra del Señor, Génesis 42:1. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió, desciendan allá y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Recordemos que los 3 capítulos anteriores, 39, 40 y 41, toda la narración se había concentrado en Egipto, ¿verdad? No tenemos en esos capítulos referencia a lo que está sucediendo con Jacob, con sus hermanos en Canaán.
Entonces, lo que va a hacer el narrador es que va a conectar la historia de Egipto con la historia de Canaán. El sueño de Faraón dado por Dios se está cumpliendo. Están en una situación límite, hay hambruna. Miren cómo termina el capítulo 41. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. ¿Sí pueden ver el énfasis con el que termina el capítulo 41? Bueno, a lo largo del capítulo 41, la palabra hambre se menciona 12 veces, 12 ocasiones. Muchas gracias. Y la pregunta que se está intentando responder el narrador es, a pesar del hambre, la promesa se va a cumplir. Entonces están en un predicamento aquí. La descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, la hambruna, tanto el capítulo 41, 42 como los que siguen, no significa el fin de la vida. La hambruna no significa el fin de la vida. ¿Qué significa entonces la hambruna? La hambruna, en primer lugar, habla de la grandeza y sabiduría de José, que tenía no solo para almacenar comida para él, sino para toda una nación y para las naciones vecinas, que también estaban en la misma situación. En segundo lugar, habla de que la bendición y la provisión de Dios llegó a Egipto también. Egipto no era parte del pacto, ¿verdad?, de manera directa, pero sí de manera indirecta, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, te bendeciré a ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso también cuenta a Egipto. La bendición de Dios llega con provisión a Egipto. Y en tercer lugar, la hambruna va a unir a la familia nuevamente. Es la hambruna lo que une a la familia, porque sin hambruna José sigue en Egipto y Jacob y sus hijos siguen en Canaán. No necesitan encontrarse otra vez. Así que la hambruna aquí no significa el fin de la vida. Pero la situación es crítica y esto lo vemos cuando escuchamos a Jacob preguntarle a sus hijos, ¿qué se están mirando? Es como, ¿por qué se quedan viendo entre ustedes? Si necesitamos comida, necesitamos alimento, ¿verdad? Varios comentaristas coinciden en que esta pregunta refleja la impotencia de la situación. Estos hombres trabajaban en el campo, pastoreaban y se estaban mirando nomás. Pero también esta escena, esta pregunta contrasta la incompetencia de los hermanos para proveer para sus familias con la sabiduría y la administración de José en Egipto. Allá no solo tienen para ellos, tienen para todas las naciones de la región y aquí no tienen ni para la familia. Así que seguimos leyendo en el versículo 3. Entonces, 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. En estos primeros versículos aparecen 3 referencias a Egipto. Ahora, pongámonos por un momento en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias de los hermanos de José, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ellos escucharon de Egipto? ¿Lo recuerdan? Fue en el capítulo 37. No mataron a José, pero lo pusieron en un pozo y dice la palabra de Dios. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra e iban bajando ¿hacia dónde? Egipto. Esta fue la última vez que los hermanos de José escucharon de Egipto. Y Jacob les dice, vayan a buscar comida a Egipto. Como, papá, fuiste a Walmart a buscar si hay, ¿verdad? En la terminal no hay. En el mercado Roosevelt podemos llegar a San Lucas si quieres. Al Molonga vamos. Pero a Egipto. Sinclair Ferguson le llama a esta una palabra de culpa. Una palabra de culpa. Es seguramente una palabra que no les gustó oír. Es un lugar en el cual no quieren pensar. Les trae a su mente un recuerdo de lo horrible que hicieron con su hermano. Y tal vez tú tienes una palabra de culpa en tu vida. Tal vez esa palabra viene de un tiempo donde no viviste una vida agradable a Dios. Tal vez es un evento, es una ciudad, es algún nombre de una persona.
y tú escuchas esa palabra, un montón de recuerdos vienen a tu mente. Solo la mención de ese lugar, de ese año, de ese colegio, de esa persona, de esa temporada en tu vida generan en ti vergüenza y culpa. Y seguramente no quieres saber nada de eso. Y eso es lo que estaba sucediendo con los hermanos de José aquí al escuchar su palabra de culpa. Egipto. Pero por la hambruna que azotaba la región no tuvieron opción. Y no es cierto que Dios nos acorrala, ¿verdad? Nos pone en unas situaciones donde no tenemos salida. Y así estaban los hermanos de José por la hambruna. Así que comenzaron este viaje de 400 kilómetros aproximadamente de distancia y tenían unas 3, 4 semanas para ir hablando entre ellos, reflexionando y pensando. Pero notamos algo importante antes de su viaje. Pero Jacob, dice el versículo 4, no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Vemos a Jacob siguiendo el mismo patrón de favoritismo que mostró con José. No permitió que Benjamín fuera con los otros 10 por temor a que algo malo le pasara. Años y años de recuerdos y sufrimiento. Recuerdos y sufrimiento. Así que se aferra a Benjamín, el único hijo que le queda de su esposa favorita, de Raquel. Y dice el versículo 5, los israelitas, los hijos de Jacob, fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y así concluye esta primera escena en Canaán, y ahora el narrador nos dirige directamente a Egipto. Versículo 6. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. ¿Le recuerda algo eso, hermanos? El narrador nos regala este cuadro hermoso, pero al mismo tiempo impactante, del cumplimiento de lo que Dios le había revelado en sueños a José hace muchos años atrás. Estos sueños fueron los que llevaron a los hermanos a vender a José. Así que el narrador te hace cómplice de José, porque tú sabes quién está al mando. Y tú también sabes como lector quiénes son estos 10. Nosotros sabemos ante quién se están inclinando estos extranjeros y comprendemos que este acto de reverencia ante el Señor de toda la tierra de Egipto decía mucho más de lo que ellos creían. Dice el versículo 7, al ver José a sus hermanos, los reconoció. ¿Qué momento? ¿Qué momento? José los reconoce, pero fingió no conocerlos. No sé, tal vez José durante todos estos años, especialmente en este tiempo de escasez, había estado pensando, tal vez me voy a topar con mis hermanos en algún día. Bueno, no tenemos eso en las escrituras, ¿no? Pero los reconoce y tiene un plan. Les habló duramente y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. Habían pasado más de 20 años desde que los 11 hermanos habían estado juntos. José en aquel momento tenía 17 y ahora está alrededor de los 40 años. Mucho ha cambiado en su vida desde que sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Ahora las cosas son muy diferentes. José luce como un egipcio, su peinado, su atuendo, aparte era un hombre de alto rango, es un aristócrata egipcio, habla otro idioma también, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que él usa un intérprete. Pero es inverosímil que José sea este hombre. O sea, no, en ninguna mente normal cabría decir que este hombre es José. Es el hermano que nosotros vendimos. Y aparentemente José está siguiendo un plan. Primero, se asegura de que no lo reconozcan y en segundo lugar, los acusa de espías. Miren el versículo 9. José se acordó de los sueños que habían tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra.
Este versículo, hermanos, hermanas, es clave para el desarrollo de este capítulo y de los capítulos que vienen, ¿verdad? Porque el narrador nos dice que José no actuó en base a algún tipo de rencor en contra de sus hermanos por haberlo vendido, sino en base a su sueño. Él pensó en su sueño y actuó en base a la revelación de Dios. Y esto es importante porque cualquiera que lee esta historia dice, aquí José parece que se quiere vengar de sus hermanos. Pero no es así. Entonces, mientras sus hermanos se postraban ante él, José comprendió que era obra de la providencia de Dios lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios estaba haciendo algo de un alcance mucho mayor que una potencial venganza contra sus hermanos. Pero los pone a prueba. Los pone a prueba. Entonces los hermanos responden a la acusación en el versículo 10. No, Señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. El espionaje era una acusación muy seria en esos tiempos, ¿verdad? Recordemos que Egipto está al sur de Canaán, entonces por eso la Biblia hace referencia de que descendieron a Egipto, ¿verdad? Y no es la primera vez que sucede. Abraham también hubo una hambruna y descendieron a Egipto, ¿verdad? En Génesis 12. Luego en Génesis 26, Isaac también sufre una hambruna y va a Gerar, en la zona de los filisteos. Entonces no es la primera vez que sucede la hambruna en la narración, pero ahora el narrador tiene un propósito que incluye a Egipto. Ellos, acusados de espionaje, posiblemente los podían castigar con la muerte. Entonces sus hermanos se defienden, haciendo referencia a dos cosas. En primer lugar, ellos dicen, Señor, seguramente usted sabe que así como aquí hay hambre, en Canaán también hay hambre. Entonces nosotros solo venimos a comprar comida. No nos queremos meter en problemas con nadie aquí. Y confirman esto, en segundo lugar, diciendo que no vienen representando ningún gobierno. Dicen, nosotros somos hijos de un mismo padre. Así que José sigue adelante con su plan. Versículo 12. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Qué ironía, ¿no? Me imagino a José pensando, aquí estoy, soy yo. In your face, le hubiera dicho yo. Entonces, versículo 14, José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados. Esto es importante, hermanos, porque una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Tú puedes perdonar a alguien que te ha ofendido. Es decir, un momento, no voy a confiar, ¿eh? Y entonces José los pone a prueba. Por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano menor mientras ustedes quedan presos para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. La vida es así, hermanos. Aquí los papeles se invierten. Años antes, la vida de José había estado en las manos de sus hermanos. Y ahora, la vida de sus hermanos está en las manos de José. Y estos 10 hombres están en una situación compleja y José los pone a prueba. Él quería saber si era verdad lo que habían dicho de su padre y de su hermano menor, pero también esperaba que de alguna manera el impacto de la prueba provocara arrepentimiento por los pecados pasados. Ahora, imagínate esos 3 días juntos de estos 10 en la cárcel. ¿Cómo habrán sido? Nosotros los lectores sabemos, porque nosotros conocemos la historia de José. Nosotros sabemos que Dios obra en la cárcel. Mientras José estaba en la cárcel, Dios había obrado. Así que la cárcel no es un castigo necesariamente para estos hombres, es una oportunidad.
Dios está obrando en la vida de los hermanos de José. Ahora, pensemos por un poco en José durante esos 3 días. Tal vez se está preguntando en su casa, ¿en qué se han convertido estos hombres? ¿Habrán cambiado? ¿Será lo mismo de hace unos años? ¿Habrán pensado en mí? ¿Sentirán algo de culpa? Por supuesto que José tenía razón para dudar de sus hermanos. Y José quiere ver qué tan lejos llegan para salvar su pellejo, ¿verdad? Podemos ver esos 3 días como un examen de conciencia para los hermanos de José. Seguimos leyendo el versículo 18. Al tercer día, José les dijo, hagan esto y vivirán. Pues yo temo a Dios, si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces José cambia un poco el plan, pero sigue con la prueba. Deja ir a 9 bajo la condición de que regresen con Benjamín y así salvar sus vidas. Pero por supuesto, estos hombres sabían que Jacob eso no lo iba a permitir. Pero no se lo dicen a José, ¿verdad? Oye, José, pero fíjate que mi papá no va a querer, hombre. ¿Verdad? Danos chance. No tienen ningún recurso para contradecir a José. Y José aquí es interesante porque actúa como todo servidor público debería actuar, ¿no es cierto? Servidor público debe actuar con la conciencia de que hay un ser superior que le va a juzgar y le va a pedir cuentas por lo que hace. Y en segundo lugar, actúa humanitariamente, con compasión. Porque que uno vaya implica llevar menos alimento, pero que vayan 9 implica satisfacer las necesidades de la familia de estos hombres. Así que José no retuvo los recursos a su disposición. Y el narrador entonces nos lleva a un momento cumbre. Los hermanos de José comienzan a mostrar signos de un despertar de conciencia. Versículo 21. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén le respondió, no les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Como lo indican varios comentaristas, su confesión en estos 2 versículos inicia el camino hacia la renovación espiritual y la reconciliación familiar. Y aquí surge una pregunta importante para ti. ¿Qué haces tú con tu culpa? ¿Qué haces tú con tu culpa? Los autores del libro Desenredando las Emociones, el cual recomiendo altamente, escriben que la culpa reflejada en una conciencia sana nos proporciona barreras de seguridad para ayudarnos a saber cuándo estamos actuando contra Dios o contra el prójimo. La culpa en sí misma no nos dice que seamos fundamentalmente incapaces de amar. Nos dice cuando hemos fallado en hacerlo. En este sentido, la culpa no nos quita la esperanza de que podemos hacerlo mejor. Puede tener un papel positivo en nuestra vida emocional. En otras palabras, la culpa es una señal de alerta. Bien orientada puede dirigirnos a la confesión y al arrepentimiento. Su propósito, el propósito de la culpa es orientarnos a la restauración de Dios verticalmente y horizontalmente. Ahora, tenemos que tener cuidado con la culpa, porque existe una culpa verdadera y una culpa falsa. Siguen diciendo los escritores, la culpa verdadera se refiere a un fallo moral objetivo. Realmente hiciste algo malo. Has violado, has quebrantado la ley de Dios. Ahora, la falsa culpa es el resultado de un fallo moral percibido, que tiene su origen en algo distinto o adicional a la ley de Dios, ya sean normas culturales, valores de la familia o simplemente expectativas que los demás tienen sobre ti. La verdadera culpa y la falsa culpa se sienten igual, pero se basan en criterios diferentes. Entonces, si tú eres una joven soltera que está planificando casarse con su novio, con tu novio, y es
es un buen hombre, es un joven cristiano, están viviendo en pureza, ¿verdad? Están recibiendo prematrimoniales y todo va bien, pero te sientes culpable porque a tu mamá no le gusta este patojo porque es mexicano. Entonces yo te recomendaría que revises tu lealtad a tu mamá, en primer lugar. Un poco raro el ejemplo, ¿no? Pero lo pueden aplicar en cualquier otra cosa. La falsa culpa se produce cuando infringimos una ley que no es la de Dios. Pero la culpa verdadera tiene un propósito. Pablo usa otras palabras para recibirse a este concepto de la culpa, ¿verdad? Y habla del beneficio de la buena culpa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O mejor dicho, de la culpa orientada correctamente. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces, ¿cómo sabes si estás manejando bien la culpa? Una culpa adecuada. Lo sabes porque la culpa adecuadamente dirigida te lleva a la confesión, al arrepentimiento y a la restauración. Pregúntate, ¿lo que estoy sintiendo me aleja de Dios y de los demás o me acerca a Dios y a los demás en restauración? Y el problema es que esconder la culpa es peligroso. Es más fácil no afrontarla, pero es algo destructivo. La culpa tiene una voz buena. La voz buena de la culpa te dice, tú no deberías haber hecho eso. Ahora, ¿cuál es el enemigo de la buena culpa? El enemigo de la buena culpa es el orgullo. Porque en lugar de pensar, yo no debería haber hecho eso, tú piensas, ¿cómo pude hacer eso? Ahora, el amigo de la buena culpa es la humildad. Porque entonces tú piensas, yo tengo el potencial de hacer eso y mucho más. Pero corro a Cristo donde encuentro el perdón de mis pecados. Ahora, el problema de no tratar la culpa es que se puede convertir en una voz terrible diciéndote, está bien que te odias a ti mismo por lo que hiciste. Entonces, escapar o negar de la culpa no funciona. No te quedes en el remordimiento, en sentirte mal por algo. Corre al arrepentimiento y a la fe. Cuando Dios te pone en una situación donde puedes exponer tu pecado pasado, hazlo. No tardes. Si no sabes cómo hacerlo, o implica cosas como hablar de aborto, adulterio, o cosas con implicaciones legales, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Habla con una persona madura en la fe, pero escucha la buena voz de la culpa para restaurar tu vida y tus relaciones. Me encanta cuando Juan 10, Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y eso es lo que hace la culpa. La culpa mal encausada. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si se te atraviesa en tu vida esa palabra de culpa, como lo era Egipto para los hermanos de José, no desaproveches esa oportunidad para confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado y vivir así en libertad. Regresemos entonces a nuestro relato, Génesis capítulo 42. Vemos a los hermanos de José declarándose culpables de su crimen. Y lo que sacan de esto es, Dios nos está castigando por lo que le hicimos a José. Y en los siguientes versículos vemos el corazón de José al descubierto. Versículo 23. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. ¿Qué cantidad de sentimientos y emociones estaba reteniendo José? Y estas emociones ya no le permitieron seguir con la actuación. Y tuvo que salir corriendo para seguir con su plan. Cuando se recompuso, volvió a ellos y les habló. Tomó de entre ellos a Simeón y noten
lo ató a la vista de sus hermanos. Él mismo, con sus propias manos, ató a Simeón. Esta imagen va a quedar guardada en la mente de sus hermanos. Así termina esta escena en Egipto, y la siguiente nos pone de camino a Canaán junto a los hermanos de José. Leamos a partir del versículo 25. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno, poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de ahí. Entonces, a pesar de que José los estaba poniendo a prueba, él no dejó de actuar con misericordia, aunque esto también era parte de la prueba. Miren el versículo 27. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Esto no es, hermanos, hermanas, como cuando vas por la calle y te encuentras un billete de 100 quetzales, ¿verdad? Que lo recoge. Bendición de Dios. Para mi guacmenú, no sé cómo se llama ahora esa cosa. Dios me bendijo, ¿verdad? Tengo 100 pesitos más. Versículo 28. Entonces dijo este a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Es interesante, ¿no? Que cuando las cosas no están bien y tú lo sabes, aún la misericordia de Dios y las bondades te suenan extraño. Un buen gesto, ¿qué querrá este? Y noten cómo responden a esta provisión inesperada. Para ellos, encontrar el dinero con el que habían pagado en sus sacos no era una buena noticia, para nada. Ya habían sido acusados de espías falsamente, pero ahora sí podrían haber sido acusados de ladrones. Bien dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Allá anda jalando. ¿Y quién te está persiguiendo, pues? Pues su propia conciencia. Culpa no resuelta. O dicho en nuestra sabiduría callejera, el que nada debe, nada teme. Pero como la culpa produce mucho temor, andamos huyendo. Y pensamos que cambiar de trabajo va a resolver nuestro problema, o cambiar de iglesia va a resolver nuestro problema, o cambiar de marido va a resolver nuestro problema. No, porque vas huyendo y no resuelves asuntos en tu corazón. El lenguaje que usa el narrador aquí demuestra que se quedaron paralizados de temor. Otra vez se ven a sí mismos culpables y por primera vez mencionan a Dios. Por primera vez mencionan a Dios en su discurso. Pero es conectado con el peligro en el que se encontraban ahora. Dios nos está castigando. Y con esa sensación recorrieron otra vez estos 400 kilómetros de vuelta a su casa. Y Jacob ahí los estaba esperando, ¿verdad? Y yo no sé, pero yo me imagino a Jacob ahí contándolo, ¿verdad? 9. ¿No eran 10 los que se fueron, pues? Dice el versículo 29, cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. Ellos ya iban con la narración armada, ¿verdad? Ya iban con su reporte armado, porque presten atención, no dicen algunas cosas que pasaron. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el señor de aquel país nos dijo: por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen el grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Fueron lo más positivo que podían. No dijeron: mira papá, nos pusieron en la cárcel, pero no pasa nada, hombre. 3 días fueron nomás. No dicen eso. Lo primero que destacan de su reporte es que
el señor de la tierra les habló duramente, los acusó de espionaje. Luego le contaron a su padre que defendieron, reclamaron inocencia, pero que de todas maneras se quedó con Simeón. Y papá, lo único que podemos hacer está en tus manos. Y es el Benji, ¿verdad? Benji. Que a Benji no me lo toquen. Es interesante porque el narrador intencionalmente pone este reporte también en la escena, ¿verdad? ¿Recuerdan unos capítulos atrás cuando llegaron con la túnica de José ensangrentada por ellos mismos? Están dando un reporte y mienten terriblemente. Pero ahora, con el temor que tienen, ¿cómo le van a mentir a su papá? Su única salvación está en las manos de su papá. Si Jacob no hace algo, ellos no tienen esperanza. No solamente para no ser considerados espías, sino para sobrevivir por la hambruna. Y miren versículos 35 y 36. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor nuevamente, este temor paralizante. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos, José ya no existe, Simeón ya no existe, ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Vemos nuevamente el temor generado por la culpa y los resultados de actuar pecaminosamente en contra de otras personas. Ahora los hermanos de José ya no están solo perturbados por José, están perturbados por Simeón y están perturbados por el sufrimiento de su padre. Y aquí se juntan en un mismo capítulo tres tipos de personas: los que hacen sufrir, los que sufren y los que llevan las consecuencias en su propia vida. Pero en medio de todo eso, Dios está obrando. Dios tiene un propósito más grande, más allá de nuestros sufrimientos, más allá de las circunstancias difíciles en nuestra vida. Y Jacob no quiere entregar a Benjamín temporalmente, pero él no sabía que entregar a Benjamín temporalmente iba a reunir a toda la familia. Noten la conversación entre Rubén y su padre en los últimos 2 versículos del capítulo. Entonces Rubén habló a su padre: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. En otras palabras, Rubén fue el único que se puso al frente. Y Rubén le dijo a su papá: piensa en lo peor que me puedes hacer y hazlo. Pero necesito que mandes a Benjamín conmigo. Yo me voy a hacer responsable con mi vida y con la vida de mis hijos. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. ¿Y nosotros, papá? Pintado, ¿va? Pero es Benji. Si algo malo le acontece, y aquí está la razón, hermanos, hermanas, de por qué Jacob quería retener a Benjamín. Harán descender mis canas con dolor al Seol. Esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Produce dolor, rompe relaciones y nos deja sin esperanza. No hay esperanza. Rubén muestra responsabilidad, sensatez, pero su intento fracasó. Y este capítulo termina como comenzó. El patriarca no está dispuesto a perder otro hijo. Perdió a José, perdió a Simeón, y él no está dispuesto a sufrir por la pérdida de Benjamín. El capítulo 41 es el relato del ascenso de José al poder en Egipto. Y el capítulo 42 que acabamos de estudiar se centra en el propósito divino de ese milagroso ascenso. A lo largo de esta narrativa aprendemos que a pesar de la maldad dentro de la familia de la fe, Dios cumplirá sus propósitos en nosotros y a través de nosotros.
Hermanos, hermanas, Dios sigue avanzando con su plan. Y en medio del sufrimiento de este mundo y de lo quebrantado de nuestro corazón y de nuestras relaciones, Dios tiene el plan de redención de todas las familias de la tierra. Así que la culpa es un instrumento en las manos de Dios para guiarte a la restauración, a la reconciliación y no a una conciencia afectada. Yo me pregunto, hermanos, hermanas, durante todos estos años, en la vida de José, ¿quiénes fueron los verdaderos esclavos? ¿Quiénes estaban en la verdadera cárcel? Nosotros que confiamos en Cristo tenemos esperanza porque en la cruz tu culpa ha sido completa y perpetuamente borrada. En la cruz. Ahora, si no has puesto tu confianza en la obra de Cristo para tu salvación, lo mejor es que le comiences a prestar atención a la culpa que hay en tu vida. Y ruego a Dios hoy mismo que use la culpa en tu vida para que corras a Cristo y encuentres en Él perdón y libertad. ¿Qué mejor forma de terminar esta reflexión que compartiendo los elementos de la Santa Cena? Así que le voy a pedir al equipo de servicio que pueda pasar y al compartir la Cena del Señor, estos elementos nos recuerdan que tú y yo estamos libres de culpa. Tú y yo estamos libres de culpa y esto no es gracias a tus méritos, sino a los méritos de Cristo. Hermanos, hermanas, hoy pueden salir de esta bodega con una conciencia limpia. Porque si Dios ya te ha perdonado en Cristo, ¿quién eres tú para seguirte acusando? Antes de participar en los elementos, tomen un tiempo para examinar su propio corazón y ver si en su corazón hay algo de culpa, acusaciones, de recuerdos del pasado que no te dejan vivir en libertad, y corre a tu Salvador. El tiempo es de ustedes, hermanos.